Bueno, comenzamos a grabar. Vamos a revisar este. Este es el PDF que les acabo de enviar. Y estos son estos primeros ejercicios para que más o menos tengan idea. Estos primeros, este 44, este 45, luego 46, 47, 48. O sea, las primeras dos hojas del PDF son de derivada direccional, son aplicaciones de la derivada direccional. Y el que tanto quería que revisáramos es este, pero vamos a trabajar dos, porque dice del problema 44, dice. Entonces vamos a revisar primero el 44 y luego vamos a trabajar el problema 45. ¿Listo? Es solo para recordarlo, como va a quedar ahí. El problema dice... recuerde, derivada direccional. Yo lo estoy escribiendo, ya luego les voy a mostrar lo que estoy escribiendo. Problema 44 y 45. Primeras dos páginas del PDF. Entonces, en el problema 44 dice, suponga que la temperatura en el punto XYZ en el espacio con distancia medida en kilómetros está dada por esa función. Entonces me dan la función W, que es igual a f de XYZ, que es 10 más XY más XZ más YZ. Luego, que está en grados Celsius la temperatura. Me piden, encuentre la tasa de cambio en grados Celsius por kilómetro de la temperatura en el punto P, y me dan el punto P, 1, 2, 3. En la dirección del vector B, me dan un vector I más 2J menos 2K. Entonces, ahora sí les voy a mostrar lo que escribí. Tengo esto. Tenemos problema 44, me dan la función. Me dicen que es W igual a f de x y z y tengo la función. Me dan el punto y me dan el vector. La primera pregunta que me dicen, calcule la razón de cambio de la temperatura con respecto a los kilómetros, o sea, la razón de cambio de grados Celsius sobre kilómetros, lo que me están pidiendo es la derivada direccional. Recuerde, la derivada direccional en nuestro caso es derivada de W respecto a S, ¿verdad? Siendo S la longitud en el punto P y en el vector U. ¿Quién es el vector U? El unitario del vector B que me dan a mí. Cheque. Esto es la derivada direccional en la dirección del vector U de la función f evaluada en el punto P. Entonces, esto es lo que me están pidiendo. Cuando me dice razón de cambio de la temperatura sobre la distancia o la razón de cambio en grados Celsius sobre kilómetros. ¿Listo? Entonces, si recordamos, primero le calculo la norma al vector. Tengo que B es el vector 1 más 2J menos 2K. Le calculo la norma B. La norma de B es 1 más 4 más 4. Esto me da 3, ¿verdad? Obteniendo el vector U. Tengo el vector U. U que es igual a 1/3 de 1, 2 y menos 2. Y U es... Se enfocó un poco. Ahí. 1/3, 2/3 y menos 2/3. Ya tengo el unitario. Ahora ya sabemos la función. W igual a 10 XY más XZ más
YZ. Le vamos a calcular el gradiente a esa función. Entonces, derivada de primer orden. La derivada respecto de X. Aquí es igual. Y más Z. Ajá, Y más Z. Derivada respecto de Y. X más Z. Derivada respecto a Z. X más Y. X más Y. Listo, entonces el gradiente de W en el punto 1, 2, 3. ¿Qué me va a quedar? En la primer componente sería Y más Z, ¿verdad? O sea, 5. En la segunda componente, X más Z, es decir, 4. Y en la tercera componente, X más Y, es 3. Entonces ya tengo el gradiente y tengo el vector unitario. Entonces calculo lo que me están pidiendo. Derivada de W respecto a S en el punto P en la dirección del vector U es la derivada direccional de la función en el punto P. Eso se convierte en el gradiente producto punto con el vector U. ¿Qué me da este número haciendo producto punto? No sabe quién vende algún terreno, que un amigo mío me dijo que quiere comprar terreno, que quiere comprar. ¿Ah? ¿Cuánto? Tierra, man. Tierra. ¿Qué valor queda? 7 tercios. 7 tercios. 7 tercios, vamos a revisar. 7 tercios, correcto. Entonces, es 7 tercios grados Celsius sobre kilómetro. Esa es la derivada direccional o la razón de cambio que me estaban pidiendo en grados Celsius sobre kilómetros. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Solo era para recordarlo nada más, para hacer ese ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta de ahí? No, todo cheque. ¿Hoy? Ahora vamos a revisar el otro. Eso es lo que me pedían. Miren, la tasa de cambio es lo mismo que la razón de cambio en grados Celsius por kilómetro. Entonces era la derivada direccional. Ahora, miren el problema 45. Ya ustedes vieron que la razón de cambio en grados Celsius sobre kilómetro me quedó de 7 tercios. Y me dicen, suponga la misma función, que me están diciendo que esa temperatura en el punto X y Z en el espacio está dada por eso, las unidades son en kilómetros, los grados son Celsius y está en minutos. Me dice, ¿qué tasa de cambio en grados Celsius por minuto experimentará un halcón cuando vuela por P a una velocidad de 2 kilómetros por minuto directamente hacia el punto Q que tiene componentes 3, 4, 4? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre? Pienso que se podría sacar un vector del punto PQ y ese sería nuestro vector director. Ese sería el vector B que nos dan siempre. Ajá. Ya Sí. tenemos el gradiente. El gradiente no cambia, ¿verdad? Sí.
Mismo. El gradiente es el mismo del problema 44. ¿Qué más? ¿Qué me están pidiendo versus lo que ya tengo, lo que puedo calcular? Si notan, no me están pidiendo la derivada direccional. Esa razón de cambio que me están pidiendo ahí es en grados Celsius por minuto. Recuerden, la derivada direccional es la unidad, en este caso de temperatura, sobre distancia. Y ahí me están pidiendo temperatura sobre tiempo. ¿Cómo puedo calcular eso? La razón de cambio por la velocidad. ¿Correcto? O sea, lo que teníamos de derivada direccional por la velocidad. Eso me da lo que nosotros necesitamos. Entonces, solamente voy a copiar los datos. Ese es el 45 de lo nuevo, ¿verdad? Entonces, tenemos la misma función. La misma función, eso no va a cambiar. Hay dos puntos, el punto P que tiene componentes 1, 2, 3, el punto Q que tiene componentes 3, 4, 4. Hay una velocidad del halcón, ¿verdad? Que le vamos a llamar V sub H, que es igual a 2 kilómetros por minuto. Y el halcón se mueve del punto P al punto Q. Y creo que ya tengo todo. Les muestro. Lick, pero la tasa de cambio, ¿qué significaría? Lo mismo, tasa de cambio, razón de cambio es la misma historia. Es una derivada. Todo lo que es división de razones de cambio es derivada, son derivadas. El detalle es que tenemos una derivada en una variable. Esta derivada que me están pidiendo a mí es en una variable. ¿Se lo puedo mostrar? Sí, sí. Recuerden, W describe la temperatura. Me están pidiendo la tasa de cambio en grados Celsius por minuto. O sea, que me están pidiendo la derivada de W respecto a T. Esto es lo que me están pidiendo a mí. ¿Qué tengo? ¿O qué puedo calcular? Nosotros podemos calcular la derivada de W respecto a la longitud S. Esto es la derivada direccional por la derivada de S respecto al tiempo. Si S es distancia, la derivada de la distancia respecto al tiempo, ¿a qué es igual? Velocidad. Velocidad, correcto. Miren la velocidad que tenemos arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos el gradiente. El gradiente de la función en el punto P. Gradiente de W en 1, 2, 3. Ya lo teníamos. Era el vector 5, 4, 3, ¿verdad? ¿Lo copiaron? ¿O lo tenían ya? Sí. Sí, este es, ¿verdad? Entonces ya tenemos el gradiente. Recuerde, nosotros vamos a calcular ahora este valor de aquí. ¿Por qué? Porque esta velocidad es la que está aquí arriba. Entonces, ya tenemos gradiente. Tenemos que calcular el vector B en nuestro caso. El vector B para nosotros es el segmento de recta dirigido PQ. Segmento de recta dirigido PQ es 2,2,1. Le vamos a calcular la norma de este vector B porque lo tenemos que normalizar. La norma de este es 4 más 4 más 1, 9, ¿verdad?
o sea 3. El vector U, que es el unitario, sería 2/3, 2/3, 1/3. Ya tenemos el vector unitario. Entonces, la derivada de W respecto a S en el punto P, en la dirección del vector U, que para nosotros es más popular llamarle derivada direccional de la función en el punto P. Sería en este caso 5, 4, 3, punto 2/3, 2/3, 1/3. ¿Y esto qué da? ¿Cuánto da esto? Siete, ¿verdad? Esto es 7, recuerde, grados Celsius sobre kilómetros. Listo, pero no es esto lo que me están pidiendo. Es grados Celsius sobre minutos. Entonces ya nosotros con esto teníamos que la derivada de W respecto de T era la derivada de W respecto a S por la derivada de S respecto del tiempo. La derivada de W respecto de S la acabamos de calcular. Le voy a colocar las unidades. Kilómetros. Por la derivada de S respecto de T. La derivada de S respecto de T es 2 kilómetros por minuto. ¿Qué tenemos de acá? Miren, simplificamos kilómetros y esto nos va a quedar 14 grados Celsius por minuto. ¿Qué significa esta razón de cambio? Que si nosotros seguimos el segmento de recta dirigido que podemos trazar del punto P al punto Q, justo en el instante cuando el halcón pasa por el punto Q en dirección a P, la velocidad de la temperatura es de 14 grados Celsius por minuto. Eso significa. O sea que justo al pasar por el punto P se registró una velocidad de temperatura, ¿verdad? O una razón de cambio de la temperatura de 14 grados Celsius por minuto. Es decir, que por cada minuto va a cambiar 14 grados Celsius. En el instante, justo cuando el halcón pasa por el punto P. ¿Me entienden la idea? Sí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Eso era de lo anterior, ¿verdad? Derivada direccional. ¿Algo más? ¿Jovencitos? Todo bien. ¿Todo bien? Todo claro. Listo. Vamos a revisar los otros problemas que les había mandado. De ahí el 46, este es similar. Recuerden, aquí me están pidiendo en qué dirección U debe volar inicialmente un abejorro en el punto 40-30 a fin para calentarse con mayor rapidez. Encuentre la derivada direccional en esa dirección óptima. Ahí lo que me están pidiendo es referente al gradiente. Es 46. Luego, problema 47, dice, suponga que la temperatura W en grados Celsius en el punto está dado por esta función. Encuentre la tasa de cambio de la temperatura respecto a la distancia en el punto 341 en la dirección de este vector. Y de ahí encuentre la dirección direccional máxima en el punto 341 en la dirección de que ocurre el vector U. Y el 48, que es muy parecido al 47. No sé cuál quieren de estos tres que revisemos antes de que nos pasemos a optimización. De nuevo, vamos a revisar uno de esos tres, 46, 47 o 48.
Creo que el que más tiene cosas es el 48, creo, pero no sé ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cuál quieren que revisemos? 47. Démosle con eso. 48. Entonces, Démosle. ahí tenemos el 48. Voy a sacar la información primero. El problema 48 me dicen, suponga que la temperatura en grados Celsius, es una temperatura va a estar en grados Celsius, en el punto XYZ en el espacio está dada por la fórmula. Eso es W igual a 100 menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado. Las unidades de distancia están dadas en metros. Distancia en metros. Temperatura en grados Celsius. Encuentre la tasa de cambio de la temperatura en el punto P. El punto P que tiene componentes 3 menos 4, 5. En dirección del vector B. Me dan un vector ya. 3 menos 4, 12. Entonces, ese inciso A, lo que me están pidiendo es la derivada direccional. Entonces, vamos a calcular el inciso A. Les muestro. Esos son los datos que tenemos. Temperatura, distancia en metros, temperatura en grados Celsius, la función W, tengo el punto P y tengo el vector. Entonces, primero la norma del vector. 13. ¿La tienen? Es 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 12 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? 13. No escuché el valor. 13. 13. Listo. Entonces el vector unitario que nosotros tenemos es U igual 3 sobre 13 menos 4 sobre 13, 12 sobre 13. ¿Cheque? Ese es nuestro vector U. Ahora, con el vector U tenemos la función, vamos a calcular el gradiente. El gradiente, si notan, la función es bien fácil. Las derivadas de primer orden nos van a quedar la de X menos 2X, la de Y menos 2Y y la de Z menos 2Z. Entonces, derivada W respecto de X menos 2X, derivada W respecto de Y es menos 2Y, derivada W respecto de Z es menos 2Z. Eso quiere decir que el gradiente de W evaluado en el punto 3 menos 4, 5 nos quedaría menos 6, 8 y menos 10. Cheque. Entonces, en el inciso A, reviso el PDF, dice, encuentre la tasa de cambio de la temperatura en el punto P en dirección del vector B. O sea, me están pidiendo la derivada direccional. Y ya tengo todo para calcular la derivada direccional. Entonces, la derivada direccional de la función W en la dirección del vector B en el punto P es gradiente, producto punto, el vector U. ¿Qué me queda esto? ¿Qué valor me da? Menos 170. ¿Qué está en clase? Menos 170 sobre 13, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Esto Sí. es grados Celsius sobre metros. Es una aplicación.
Cheque. Podemos poner el decimal en nuestro caso, ¿verdad? Para saber exactamente el valor con el que está cambiando. Si no dejamos esa fracción. Eso es el inciso A. Ahora, el inciso B dice, ¿en qué dirección se incrementa W con más rapidez en P y cuál es el valor de la derivada direccional máxima? ¿Recuerdan cómo calcular eso? Es la magnitud del gradiente. Es correcto, la magnitud del gradiente y la dirección, Positivo. ¿verdad? Sí. La dirección, correcto. No, ahí decir positivo o negativo no, solo es la dirección del gradiente o la opuesta. La dirección del gradiente es la del máximo crecimiento y la del opuesto al gradiente es la del mínimo de crecimiento. Checa. Sí. Entonces, como ya tenemos el valor del gradiente, le vamos a calcular la norma. ¿Cuánto me quedaría para el inciso B? Le calculamos la norma al gradiente de W, que es la raíz de menos 6 al cuadrado, 8 al cuadrado, menos 10 al cuadrado. 10 raíz de 2. ¿Cuánto? 10 raíz de 2. 10 raíz de 2. Cheque, entonces vamos a contestar. Me decían, la máxima, la pregunta era, se me olvidó, era, ¿cuál es el valor de la derivada direccional máxima y en qué dirección se incrementa más rápidamente? Entonces, la derivada direccional máxima, derivada máxima de W, es 10 raíz de 2 grados Celsius por metro. Y la dirección de mayor rapidez, recuerden, la dirección siempre me la da un vector. En nuestro caso sería gradiente sobre su norma. Esto es igual a menos 6 sobre 10 raíz de 2. Lo voy a dejar así sin racionalizar. Es menos 3 sobre 5 raíz de 2. 8, es 4 sobre 5 raíz de 2 y menos 1 entre raíz de 2. Ahí tengo la dirección y tengo el valor máximo de la derivada direccional. Si lo quieren racionalizar, está bien. Si no lo quieren racionalizar, pues, está bien. Es el mismo número. ¿Alguna pregunta? No. No. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Vamos a entrar con los problemas de optimización ahora. Luego les voy a asignar, ¿verdad? Problemas de esta parte. Bueno, problemas de cada tema para que los vayamos acumulando. Y cuando el gradiente es igual a 0, ¿qué significa? Significa que hay un extremo relativo. Recuerda el punto crítico, recuerda la definición de punto crítico. El punto crítico es donde las primeras derivadas parciales no existen o son 0. Entonces, si el gradiente es 0, implica que ahí hay un máximo o hay un mínimo. Le dice un extremo.
Aquí le dicen extremo relativo, nada más. No, aparecía un problema, pero no me acuerdo qué era. ¿Cómo dice? Aparecía un problema, pero no me acuerdo cómo era. Búsquelo y lo revisamos. Lo manda a Telegram y lo revisamos en la siguiente clase cuando lo encuentre. ¿Sí que? Delo. Entonces, para que más o menos tengamos una idea de lo que vamos a trabajar, vamos a hacer ese problema 35. Ahora es optimización. Optimización está de la página 3 del PDF en adelante. Ahora es optimización aplicada. Entonces dice, encuentre el máximo producto posible de 3 números positivos. Entonces, declaramos la función o bueno, más o menos. Ya se lo voy a ir. Lo voy a abrir en otro lugar. Les voy a mostrar. Entonces dice, encuentre el máximo producto posible de 3 números positivos cuya suma sea 120. Entonces declaramos las variables sea X, Y, Z, números positivos. Entonces yo quiero optimizar el producto. Entonces mi función W es igual a X, Y, Z. Esa es mi función. Esa es la que yo quiero optimizar. Pero esa función tiene una restricción porque me dice de 3 números positivos cuya suma sea 120. O sea que X más Y más Z es 120. Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas nosotros aplicando lo que ya conocemos de optimización? Si notan, tenemos una función en 3 variables y todo lo que habíamos hecho anteriormente era en 2 variables. Todo lo que teníamos en 2 variables. Entonces, la función que tengo de relación de las variables X más Y más Z, voy a tomar una de las variables y la voy a reemplazar en la función objetivo. Voy a tomar Z para trabajar en sintonía tal cual lo hemos hecho. Entonces Z es 120 menos X menos Y. Reemplazo el valor de Z en la función y ahora mi nueva función depende de 3 variables. Tendríamos entonces W, que ahora solo va a depender de XY, de X por Y, 120 menos X menos Y. Miren, cambié la Z por 120 menos X menos Y. Efectúo 120 XY menos X cuadrado Y menos XY cuadrado. Ya tengo mi función W de XY. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar exactamente lo mismo que habíamos hecho en las clases anteriores. Voy a calcular las derivadas de primer orden. Derivada respecto a X, derivada respecto de Y, derivada respecto a X es 120. Y menos 2X. Y luego menos Y cuadrado. ¿Sí? Derivada respecto de Y es 120X menos X cuadrado menos 2XY. ¿Tiene alguna pregunta?
Ahora derivo la segunda en X, la segunda en Y y la mixta. La segunda en X me queda menos 2Y. La segunda en Y, menos 2X. Y la mixta, No. ¿eso les quedaron de derivadas? Revisen. Sí. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar a 0 las primeras derivadas. Tengo 120y menos 2xy menos y cuadrado igual a 0. 120x menos x cuadrado menos 2xy igual a 0. ¿Sí? Entonces, de aquí voy a sacar exactamente todos los puntos críticos, pero solo voy a analizar los que me sirven. Entonces, si saco todos los puntos críticos, ¿qué tendría que hacer? Si notan, ambas tienen una variable común, ¿verdad? En el caso de la primera tienen a y y en el caso de la segunda tienen a x. Entonces, de la primera saco el y de común, me queda 120 menos 2x menos y igual a 0. Y en la segunda, 120 menos x menos 2y igual a 0. Miren. Ahora, de aquí, yo puedo sacar que y es 0 o que 120 menos 2x menos 2y es 0. Luego, que x es 0 o que 120 menos x menos 2y es 0. En la Entonces, primera es 120 menos 2x menos y. cierto. Agregué un 2 yo que no iba. Ya lo voy a quitar. Ya lo quito. Entonces, ahí recuerden que salen varios puntos, ¿verdad? Por ejemplo, si y es 0, tengo x0 y tengo reemplazando el valor que sale de acá, ¿verdad? Esa es una. Luego, si x es 0, estoy aquí, tengo el punto 0,0 y tengo cuando la x0 lo reemplazo arriba. Y luego tengo el caso donde comparo estas dos. Pero ¿cuál es el problema de los primeros casos que les mencioné? Creo que no se puede porque el producto tiene que ser un máximo y si lo multiplica por 0 daría 0. Más que Con- eso, revisemos el inicio. X ¿Qué y Y dice? serían iguales. No, revisen, ¿qué dice ahí? Sea X, Y, Z, números positivos. Cuando hablo de números positivos, estoy diciendo que la X mayor que 0, la Y mayor que 0 y la Z mayor que 0. Por esa razón, no considero ninguno de los puntos críticos en donde una de las variables sea 0. Entonces, ¿qué pasa? Voy a descartar 0, 0. Voy a descartar los que tienen como segunda componente 0 en Y. Voy a descartar el que tiene 0 en X, 0 en Y. El que tiene 0 en X y con esta de arriba. ¿Y con cuáles me quedo? Solo me voy a quedar con los que anularían esta parte. Cheque. Solo me centro en ese sistemita. No pierdo el tiempo en analizar lo otro. ¿Qué tengo por solución ahí? ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Resuelvan el sistema.
¿Qué les queda? X y igual a 40. Los dos valen 40, creo. ¿Los encontraron los valores? ¿40? Sí. 40. Correcto. Entonces, eso sale de resolverlo. Ustedes pueden hacer eliminación o lo que sea, ¿verdad? Y lo resuelven. Por eso no es problema. Entonces, vamos a analizar el punto 40,40. Punto P, 40,40. ¿Qué valor tomaría la segunda derivada aquí? En X. Creo que es menos 80, ¿verdad? La segunda derivada en Y, menos 80. La mixta, ahí era W la función. La mixta es 120 menos 80 menos 80. Menos 40. Me queda menos 40. ¿Qué valor toma el delta? ¿Qué valor toma el delta? $4,800. ¿Correcto? Ahora, delta positivo y segundas derivadas parciales en X o en Y negativas, ¿qué pueden concluir? Máximo. Máximo. Máximo relativo. Entonces, W tiene máximo en P 40,40. ¿Qué me pedían a mí en el problema? Porque en el problema encuentre el valor, encuentre el máximo producto. Entonces vamos a calcular el volumen máximo, no me pedían los números. Entonces el valor máximo, evaluamos la función W en 40,40. ¿Qué valor es? ¿Qué valor queda? Recuerden la función, era X por Y por 120 menos X menos Y. $6,400. 6,400. 64.000. 64,000, ¿verdad? Sí. Este es el valor máximo. Cheque. Entonces vieron que ahora no me dan función. Teníamos el problema. Decía, encuentre el máximo producto posible
de 3 números positivos, cuya suma es 120. Entonces, ¿cómo encontramos el máximo? Haciendo uso de lo que ya conocíamos. Primero, planteamos la función objetivo, que es W igual a X y Z, multiplicadas. Teníamos una relación entre las variables, que la suma de los números era 120, y esa relación me sirvió para bajarle la dimensión al problema, para pasar de una función de 3 variables a 2 variables, reemplazo el valor, y ya con eso obtengo la función W de XY, que es 120XY menos X cuadrado Y menos XY cuadrado, y hago lo de siempre, calculo las derivadas de primer orden, las derivadas de segundo orden, y solamente utilizo del cálculo de puntos críticos los valores que me sirven. En este caso, solo me servía la parte donde la X y la Y eran distintos de 0, serían mayores que 0, y lo único es cuando la X y la Y valen 40. Miren. Y ahora, con eso, analizamos el punto 40,40 con las derivadas y concluimos que tiene máximo relativo en el punto P. ¿Qué valor máximo es? 64,000. Cheque. ¿Preguntas? No. ¿No? No. ¿Todo bien? Sí. Entonces, ¿van a revisar un problema para mañana? Quiero que lo piensen. Hay bastantes problemas de esas cajas raras. Van a trabajar el 38. No, mejor el 36. 36 dice, calcule el volumen máximo posible de una caja rectangular. El que le seguía, el 36. Calcule el volumen máximo posible de una caja rectangular si la suma de las longitudes de sus aristas es igual a 12, a 6 metros. De sus 12 aristas, perdón, de sus 12 aristas es igual a 6 metros. Es una caja rectangular y ahí no importa si la caja es abierta o cerrada. Entonces, quiero que piensen ese para mañana. Mañana con ese arrancamos. Cheque. Está bien, ahí lo pensamos. Listo, listo. ¿Listo? Cheque. Cheque. Entonces, hago la misma operación que estuvimos haciendo la semana anterior. Les comparto el PDF de lo que hicimos. Ya tienen los problemas y luego les subo el video. Cheque. Ok. Ok, Éxito, Lick. nos vemos mañana. Gracias, Lick. Cheque. Ahí les mando la encuesta después. Está bien, está bien. Dele, Está dele. bien. Bueno, Lick, gracias, muchas gracias. Cheque. Gracias.